Caballo de Troya 8, página 61. Era el momento para proporcionarle los Nemos. Disponía del tiempo justo para vaciar la ampollita de barro en el cuenco de madera. Y así lo hice. El anunciador seguía en mitad de la corriente, clamando en la penumbra como un fantasma, con la vista fija en los cielos. Estoy seguro de que no reparó en la maniobra. ¿Señales? ¿Qué quiso decir? ¿Hablaba Dios a través de los granos de una granada? Definitivamente Yehohanan no estaba en sus cabales, y como un perfecto estúpido examiné el fruto de una de las granadas. ¿Cómo podía ser? ¿Dios se comunica mediante señales? No entendí, pero quedé intrigado. Quizás los contase. No me equivoqué. Yehohanan concluyó la oración y regresó junto a este explorador. Se sentó y en silencio, como tenía por costumbre, introdujo los interminables dedos en la escudilla, capturando una porción de miel, y se la llevó a la boca, saboreándola entre leves gemidos. Era uno de los escasos momentos de placer para el hombre de las pupilas rojas, no sé si el único. Repitió la operación hasta casi agotar el contenido del cuenco y se relamió los dedos como un niño. Lo observé nervioso y expectante. Los Nemos no tardarían en actuar. Debía prepararme. Al concluir la cena, el anunciador repitió la pregunta. ¿Los has contado? Negué con la cabeza. Deberías. Él habla así. Él respira números. Fue lo último que dijo. Como esperaba, el anestético que acompañaba a los Nemos, una mezcla de jugo de nueza, brionia dioica y belladona, actuó rápido. Yehohanan empezó a acusar el sopor. Lo vi cabecear. Trató de combatir el sueño, pero fue inútil. Dispuse de la vara de Moisés y aguardé. A los pocos minutos, el gigante dormía plácidamente y profundamente, sentado a la turca y con la cabeza inclinada sobre el pecho. Lo recliné suavemente en la tierra y activé la zona superior del cayado. Los Nemos, a los que ya me referí en otro momento de esta aventura, fueron de gran ayuda en las indagaciones de estos exploradores. Se trataba de una magnífica obra de ingeniería biológica puesta al servicio de la operación y fundamentada en los descubrimientos de Leland Clark y Gilbaut, de la Fundación de Investigación Infantil de Cincinnati y de la Universidad de Luisiana respectivamente. El primero con sus trabajos sobre biosensores y el segundo al construir un sistema que podía medir la urea en los fluidos corporales, merced a un microelectrodo que era capaz de registrar los cambios en la concentración de ion amonio. Permitieron a los laboratorios militares la obtención de los Nemos, así bautizados en recuerdo del legendario Capitán Nemo y de sus viajes submarinos. Cada Nemo, por utilizar términos sencillos, consiste en una especie de microsensor, casi un mini submarino de 30 nanómetros de tamaño. Un nanómetro equivale a la milmillonésima parte del metro. Dependiendo de las necesidades de cada misión, los Nemos variaban de tamaño. Lo habitual eran los ya referidos 30 nanómetros, tamaño de un virus, pero Caballo de Troya disponía también de batallones de Nemos con espesores de 100 nanómetros. Actuaban como sondas y también como correctores, proporcionando toda clase de información. Eran una bendición en lo que se refiere al diagnóstico médico, pero también un arma de doble filo peligrosísima. Desde mediados de la década de los años 50, cuando Clark inventó el electrodo que medía el oxígeno disuelto en la sangre, los laboratorios militares no han cesado de trabajar para la obtención de Nemos que puedan destruir a un supuesto enemigo. Imagino que el hipotético lector de este diario adivinará a qué tipo de horrores me estoy refiriendo. Es por ello por lo que no haré una descripción detallada de estos asombrosos robots orgánicos capaces de llegar al último rincón del cuerpo humano, de fotografiarlo, de transmitir los datos y de destruir o corregir todo tipo de células, si así fuera necesario. Es más, dada la peligrosidad de dichas máquinas submicroscópicas, en algunos momentos de esta narración cambiaré intencionadamente conceptos e informaciones que no afecten al propósito esencial. Cada serie de Nemos era programada con antelación. Antes de eso se responsabilizaba a Santa Claus, de acuerdo con los objetivos. Los Nemos entraban en el organismo a través de dos conductos primordiales, por el torrente sanguíneo o por vía oral. Sabíamos de una tercera generación que penetraba en el cuerpo de hombres y animales a merced a dos tipos de radiaciones. Estos últimos no fueron incluidos en el arsenal de Caballo de Troya. Como digo, es fácil imaginar las fascinantes ventajas de estas cápsulas moleculares que podían ser introducidas a millares, incluso en los fetos. De acuerdo con su naturaleza, los Nemos actuaban como exploradores e informadores y también como hábiles cirujanos. En el argot, los primeros fueron conocidos como Nemos fríos. Los que se hallaban programados para la acción recibían la calificación de calientes.
Si se deseaba, limpiaban arterias o coágulos, reconocían las regiones más inaccesibles en las que la cirugía resulta todavía comprometida o altamente invasora, pulverizaban tumores, corregían las alteraciones inmunológicas y sobre todo estaban dotados de la técnica necesaria para bucear en las células transmitiendo hasta 50.000 imágenes por segundo. En este último capítulo, los Nemos, tanto los fríos como los calientes, desempeñaban una labor admirable pudiendo chequear el ADN y corregir los genes defectuosos, incluso como decía en el periodo fetal. La corrección casi milagrosa evita el nacimiento de niños con deficiencias físicas o psíquicas. En la actualidad se conocen 4.000 enfermedades de origen hereditario. Lamentablemente, esta maravilla de la medicina sigue en poder de los servicios de inteligencia militar, empeñados, insisto, en aprovechar dichas técnicas para otros fines menos loables. Los Nemos trabajaban generalmente mediante cartografía del cuerpo humano. En ocasiones eran los propios Nemos fríos los que desplegaban dicha tarea previa. Un sistema alojado en la parte superior de la vara de Moisés era el responsable de activar los batallones de minisubmarinos orgánicos, actuando también como receptor y amplificador de las ondas de radio emitidas por los Nemos. En una primera fase, la cabeza receptora multiplicaba por 10.000 la tensión de los impulsos primarios, permitiendo que las señales pudieran ser convertidas en formato digital y trabajadas definitivamente por Santa Claus, el ordenador central. El portador del cayado y responsable de la puesta en marcha de los Nemos, así como de la finalización de la maniobra, no podía hallarse a más de 10 metros del sujeto a explorar. Este era uno de los inconvenientes en aquellos momentos, pero supimos ajustarnos a dicha servidumbre. Dadas las características de Yehohanan y las dificultades para cartografiarlo previamente, quien esto escribe de acuerdo con Eliseo optó por la utilización de lo que llamábamos squid, un tipo de Nemo frío muy sensible programado para localizar determinadas áreas del cuerpo humano de acuerdo con los campos magnéticos generados por dichos sectores. Como es sabido, tanto el cerebro como el corazón, músculos, etc., disponen de su propia fuerza motriz que a su vez provoca pequeñísimos campos magnéticos, cada uno con sus rasgos e intensidad propios. Los squids, con sus dispositivos de interferencia cuántica, eran capaces de volar hasta dichos campos magnéticos específicos y anclarse en las zonas señaladas, transmitiendo ininterrumpidamente durante horas. En el caso del anunciador, los miles de Nemos tenían un destino único, el cerebro, concretamente el segmento ventral en el interior del mesencéfalo, el hipocampo, el tálamo, el puente del tallo cerebral y el prosencéfalo basal, entre otras regiones. Pretendíamos dos grandes objetivos: verificar si existía alguna patología o irregularidad a nivel cromosómico que pudiera justificar un desequilibrio mental y, por último y no menos interesante, localizar los centros archivadores de la memoria declarativa que reúnen, entre otros elementos, la auténtica biografía de la persona, todos sus recuerdos día a día. Sobre el primer asunto, como ya he referido abundantemente, teníamos serias sospechas. El segundo, a nivel personal, resultaba más atractivo. Los militares lo han practicado en muchas oportunidades, aunque sigue siendo alto secreto. Para nosotros, en cambio, era la primera vez que lo intentábamos. Hace años que los laboratorios han ido descifrando el porqué de los sueños. El llamado REM, o paradójico, en el que aparecen las ensoñaciones, es mucho más de lo que se creía. Durante la noche, la totalidad de los mamíferos sueña en REM, a excepción del delfín y del oso hormiguero. A los 90 minutos de quedar dormida, la persona entra en la fase REM y sueña. Esas ensoñaciones pueden prolongarse entre 5 y 20 minutos. En total, a lo largo de la noche, la fase REM se prolonga durante 100 minutos más o menos. Pues bien, los científicos comprobaron que gracias a dichas ensoñaciones, el cerebro actúa como un excelente bibliotecario, seleccionando las vivencias del día que merece la pena guardar y archivándolas en áreas específicas de la masa cerebral. Todo era cuestión de explorar los sueños y hacer un seguimiento de los REM. Al terminar cada fase de ensoñación, las vivencias indultadas son depositadas, archivadas en redes neuronales concretas y allí permanecen. A veces se olvidan y en ocasiones salen a flote y son recordadas. Se trata del gran tesoro humano, lo más valioso, la auténtica verdad de cada persona. Lo que el cerebro decide conservar no tiene doblez ni engaño. No tendría sentido. Es la biografía de cada hombre y de cada mujer en su estado más puro,
Tener la capacidad de abrir ese archivo es contemplar la vida completa de un ser humano, incluido su periodo fetal. Los Nemos estaban diseñados de forma que, una vez descubiertos los archivos, estos eran leídos y transmitidos a velocidades que oscilaban entre 5 y 10 megabits por segundo. Santa Claus, como dije, convertía los impulsos eléctricos y los dígitos en imágenes. Además de disponer de los sueños de una persona o animal prácticamente en cine desde el feto hasta el momento de la transmisión, los quits copiaban la biografía completa, incluidas conversaciones y pensamientos. Fue el gran éxito de los servicios de inteligencia. Nada escapaba ya a los tentáculos de los que ambicionaban el poder. Nada ni nadie se encuentra a salvo. Una vez en el Callao, la vida de Yohanan quedaría grabada en un diminuto disquete, otro prodigio de la nanotecnia, la ciencia de la miniaturización. Entendimos que era el mejor procedimiento para examinar su vida y, en definitiva, su comportamiento. El destino nos reservaba algunas sorpresas. Sería suficiente con unas horas. Los batallones de Nemos actuaban con enorme celeridad. Solo había que estar atento y, como digo, lo más próximo posible a la persona que se pretendía explorar. Después, al regresar a la cuna en el Rabbit, el ordenador central se encargaría de mostrar el resultado. Yo lo analizaría personalmente, y los Nemos, como estaba previsto, sortearon la barrera hematoencefálica dirigiéndose a las cadenas de neuronas. Yohanan seguía dormido y el cielo empezó a cubrirse. Otro frente frío llegaba procedente del Mediterráneo. Un pequeño destello en lo alto del Callao me advirtió. Los Squids habían tomado posiciones e iniciado la transmisión. Esperé, era lo único que podía hacer.